Bienvenidos a esta serie de podcast cortitos y concisos desde la biodescodificación. Quédate conmigo, soy Ale Molina. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo visto desde la medicina germánica. Esto es un llamado TOC, y visto desde la constelación esquizofrénica, que es como la medicina germánica lo detalla, nos habla de una supervivencia, un impulso de supervivencia. Una constelación simplemente significa que se entienda que no tiene nada que ver con las constelaciones familiares, por favor. Es una constelación esquizofrénica, una constelación cerebral. Entonces, nada más para aclarar ese punto. Esto significa que hay un programa activo, lo que nosotros conocemos como SB, si recuerdan, un conflicto biológico activo o un shock biológico. Esto sucede en cada hemisferio cerebral y no importa en qué nivel del tronco cerebral, sustancia blanca, corteza o sean algunos combinados. Siempre que haya un programa activo en cada hemisferio cerebral, estaremos hablando de constelación o cerebro constelado. Es importante tener en cuenta que los conflictos psicológicos serán la consecuencia de los biológicos. Dicho de otra manera, primero surge el conflicto arcaico y la experiencia de interpretarlo va a surgir desde el conflicto hasta el conflicto psicológico. Por ejemplo, la inhibición de la parte negada, reprimida o aislada en la vida de esta persona que esté padeciendo esta situación. Hay una represión de una situación o de algunas de sus manifestaciones. Hay en mi vida, por ejemplo, una situación dura que no quiero ver. Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de la traslación de un sentimiento hacia otra persona o situación que le permita disminuir el malestar. Tiene como finalidad también cambiar el componente emocional de un objeto o una idea o de ambas. Podrían ser, por ejemplo, alergias. Cuando hablamos desde la proyección, es atribuir a otros actos, deseos, pensamientos, situaciones, individuos que no se reconocen como propios porque resultan inaceptables. De ahí viene la culpa. Esto se proyectará sobre otras cosas, por ejemplo, o personas, y deberemos de entender que también hay que tomar en cuenta que estos mecanismos de defensa, cuando los abordemos, el tratamiento debe de ser desde el síntoma, sea físico o conductual. Es decir, primero, antes que cualquier constelación cerebral tengamos, cualquier esquizofrenia, bipolaridad, casanovismo, ninfomanía, etc., siempre va a ser detonado por un principio de un shock biológico en el cuerpo. Es decir, cualquier situación que la biología no haya podido manejar, se lo va a mandar al cerebro, ¿ok? Una constelación se da cuando hay dos conflictos, uno por cada hemisferio. La persona se encuentra también en doble simpaticotonía. ¿Recuerdan cuando ya hemos hablado de simpaticotonía? Bueno, esto es un doble estrés. Esto se produce por una ruptura y una pérdida en sincronía en el ritmo base de los hemisferios. Entonces, se va a instalar la constelación. También se puede tener una constelación con un único conflicto. No necesariamente tienen que ser dos. Cuando se haya sufrido una lesión cerebral o se consumen drogas o alcohol. Cada combinación de dos programas son especiales, biológicos y con sentido, obviamente biológico. Las personas, por ejemplo, que son esquizofrénicas, tratan de proteger los órganos donde tendría que haberse generado la enfermedad y que no se desarrolla o al menos disminuye su intensidad. Es decir, lo que el cerebro quiso hacer para llegar a esta esquizofrenia, por poner un ejemplo, es haber protegido un órgano en el cual se pudo haber hecho este SBS, este shock biológico, y simplemente lo retuvo en el cerebro y decidió que no se iba a órgano. ¿Ok? Ahora bien, si por ejemplo la corteza hormonodependiente, cuando se trata de un conflicto de igual contenido, se crean los famosos focos de Hammer, que ustedes, quienes hayan estudiado conmigo, ya los conocen, y si no, bueno, se los explicaré en otro podcast. Esto en las áreas vecinas del mismo hemisferio y no habrá constelación. En cambio, para que no se considere constelación, que no sea hormonodependiente, será cuando los conflictos sean de contenido distinto. Por ejemplo, la corteza hormonodependiente es cuando un conflicto aún no está resuelto en un hemisferio y se puede vivir otro conflicto del mismo contenido. Este no afectará a la misma área, sino el hemisferio colateral, creando una constelación. Ahí les va. Constelación
siempre va a querer decir que va a ir de un punto A a punto B. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una persona que desde la infancia ha vivido humillaciones, sufrimiento, se ha sentido traicionado por parte de mamá y el cerebro registró de una manera para no caer en órgano, en una, por ejemplo, o en un tejido, o algo, por ejemplo, en este caso, una diabetes, vamos a suponer, ¿no? Entonces se le quedó en el cerebro, entonces solo está esperando a que un otro conflicto detone, se desencadene para ir a punto B, que puede también ser cuando este individuo conoce una mujer en la adolescencia que lo trata exactamente igual que la mamá. Entonces estamos hablando de dos conflictos, por decir un ejemplo. Entonces ahí es donde se empiezan a desarrollar los brotes de esquizofrenia. La esquizofrenia muchas veces viene desde la adolescencia. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco aclarado y así más o menos nos podemos ir integrando en lo que son las constelaciones cerebrales. Siempre van a ir de un punto A a un punto B, ¿correcto? Y bueno, siempre van a tratar también de proteger a un ser humano de un conflicto, a pesar de que nosotros lo veamos como una mal llamada enfermedad, en este caso mental. Lo único que está haciendo la biología es protegerlo. Miren, la medicina tradicional dice que la esquizofrenia no se cura, ¿correcto? Pero el punto de vista que nosotros tenemos desde la medicina germánica es que hay un avance considerable cuando se tiene en cuenta el conflicto que haya desencadenado, que haya detonado esta situación. Cuando ya hay una identificación plena, lo que tratamos es de sacar a nuestro paciente acompañado de esta circunstancia que lo llevó hacia esta llamada esquizofrenia, ¿ok? Si el paciente, si el acompañado está consciente y de acuerdo en sanarse, vamos a dar un paso agigantado, pero hay que ser muy cuidadosos. La esquizofrenia, como todas las constelaciones cerebrales, tienen un punto muy delicado de sanación. Si no somos precisos y adecuados, es muy probable que si este personaje, este acompañado, no logra y nosotros como acompañantes no sacamos adelante bien esta situación, es muy probable que le derive en otra emoción, en otro conflicto y se vaya a órganos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes observen prácticamente las personas que tienen una esquizofrenia, que tienen una bipolaridad, es muy poco probable que tengan en ese mismo instante y a la par cualquier otro conflicto biológico corporal, ¿ok? Entonces, bueno, se los dejo nada más para el análisis y espero que haya resuelto algunas dudas. Sé que este tema es apasionante, sé que este tema es muy extenso, pero bueno, aquí un poco de lo que tiene que ver las constelaciones cerebrales. Síganme para que podamos tener más temas. De repente por ahí me pueden dejar en la cajita de comentarios o directamente a mí qué temas quieren que manejemos y con mucho gusto los voy a ir sacando. Ya tengo algunos pendientes, pero por lo pronto les dejo un abrazo. Bonito. No olvides darle like, compartir y suscribirte.